Emília Beatriz Maria Ferreiro Schiavi nasceu na Argentina em 1937. Formou-se em psicologia pela Universidade de Buenos Aires. Em 1970, por pressões políticas, Emília e seu marido, o físico e epistemólogo Rolando Garcia, vão para Genebra, na Suíça. Lá, Emília trabalha como pesquisadora assistente de Jean Piaget e, sob sua orientação, realiza seu doutorado. Y lo que ocurre en esa imagen es que yo le estoy mostrando a Piaget, en realidad era mi primera presentación de avances de tesis. El problema era cómo los niños expresan relaciones temporales en lengua oral. Yo todavía ni pensaba ni remotamente estudiar la lengua escrita en esa época. Que yo estoy contando una respuesta muy graciosa de los chicos y Piaget lo disfruta, porque sí disfrutaba enormemente con las respuestas insólitas de los chicos, insospechadas. Lo que es importante es que a la edad que tenía seguía gozando mucho de esas respuestas, a tal punto que en las reuniones del Centro de Epistemología Genética era muy frecuente que citara al mismo nivel a un gran pensador de la historia de la ciencia y a un niño, de la misma manera que fulanito dijo en una entrevista tal cosa. Y solía así jugar poniéndolos al mismo nivel, lo cual irritaba mucho a algunos de los visitantes. Una vez uno de los visitantes se llamaba Skinner, el famoso conductista estadounidense. Y entonces Piaget llegó y dijo, pues hoy la clase no la voy a dar yo, la va a dar este colega estadounidense que está de visita. Y todos archi sorprendidos porque si hay dos teorías que no se pueden mechar una con otra, la teoría de Piaget y la de Skinner. Entonces parecía una cosa completamente surrealista. Y lo siguiente interesante fue que Skinner fisquestau de hablar en francés, porque él había aprendido francés con una de las máquinas de aprender lenguas que él mismo había diseñado. Y entonces quería mostrar los beneficios de su máquina, poniéndose él mismo como un aprendiz exitoso. Hay que decir que la verdad su francés no era muy bueno, pero la experiencia fue muy interesante porque era como también una lección en acto, ¿no? Sin muchos prolegómenos. Ustedes estarán muy enterados de que este señor y yo muchos puntos en común no tenemos, pero nos respetamos como colegas, al punto que le doy mi lugar para que hable no solamente conmigo, sino que pueda hablar con los estudiantes. Y bueno, me acuerdo que una de las experiencias más fuertes que tuve en uno de esos cursos, en donde yo simplemente era un oyente, es que después que Piaget terminaba la exposición y habría unos 15 minutos de preguntas, frente a una pregunta de alguien acerca de, no sé, la vinculación de todo lo que estaba presentando con la afectividad, Piaget dijo, sobre ese tema yo no soy competente. ¿Otra pregunta? Y eso me marcó para toda la vida, porque yo venía de ser estudiante en la Argentina, en donde todos los profesores sabían todo acerca de todo. Y entonces, pues lo que Piaget me enseñó en ese momento, sin saberlo, es que hay que estar muy seguro de lo que se sabe para reconocer las limitaciones del propio saber. Em 1971, Emília volta para a Universidade de Buenos Aires.
Em 1973, forma um grupo de pesquisa sobre alfabetização, do qual fazem parte Ana Teberoski, Alicia Lenzi, Susana Fernandes, Liliana Tolchinski e Ana Maria Kaufmann. Yo me vinculé con Emilia Ferreiro en el año 73. Yo era una psicopedagoga que había leído al Piaget de la facultad, que sabía que había unos estadios en el niño y que nunca me sirvieron para mucho, y nada más. Y a fin del 73 fui a escuchar una conferencia que ella daba en la facultad, y ella empezó la conferencia diciendo: la teoría de Piaget no teme al error ni al olvido. Y yo quería, dije, ¿qué está diciendo esta mujer? A lo único que yo le tenía miedo como psicopedagoga era al error y al olvido. Emilia me invitó a formar parte de un equipo que estaba formando de investigación. Era un trabajo que figuraba como un trabajo de extensión universitaria, lo que nos permitía entrar a escuelas públicas. Pero nunca funcionó, no había un lugar físico en la facultad donde nos reuniéramos, eso siempre fue en el IPSE. Era una casa en Belgrano que tenía delante un garage grande que no se usaba como garage, y luego uno pasaba por un patio, un jardincito, y ahí había una casa en la que creo que estaba... ¿Quién vivía? El papá de Emilia y la señora que lo cuidaba, ahí está. Y entonces en esa casa había 2 cuartos pequeños donde hacíamos las reuniones de equipo, ya de investigación. En el garage eran los cursos, porque ese era el auditorio. Ela tem uma sensibilidade com relação às crianças que é muito parecida com a do Piaget, que eu acho que ela aprendeu com Piaget uma forma de conversar com as crianças que não é uma forma pessoal. Na verdade, tem toda uma construção teórica atrás que te permite fazer com que as crianças acabem falando do que elas realmente pensam. Eu vi entrevistas da Emília com as crianças, é realmente muito, muito talentosa. Ela tem uma sensibilidade e um conhecimento sobre o que está acontecendo na cabeça das crianças impressionante. Gá, eu acho que era essa letra. Então. Galinha, galinha, não sei. O que você acha que pode servir para a gente escrever o Lean? Sei. A professora não ensinou essa aí, não. O que a professora ensinou? Gato, babá, cavalo, dado, escreve fada. cavalo. Cavalo. Ai. Cavalo. Mostra pra mim com o dedo aí. Cavalo. Agora eu quero que você escreva vaca. Vaca. Como é que é? Repara se cavalo não pode te ajudar a escrever vaca. Aqui pode. O que você acha? Vaca. Cadê o cavalo?
Vaca. Yo hice un grupo de estudios con Emilia en el año 72, creo yo, cuando ellos acababan de volver de Ginebra de una estadía anterior, creo que era el año 72. Todavía estábamos con un gobierno militar suave al lado de lo que pasó después. Y allí yo también empecé a ver un Piaget diferente, aunque coincidente en algunos casos, porque yo había trabajado en algunas cátedras, estudiado en algunas cátedras donde Emilia era profesora adjunta. Yo venía trabajando en problemas de enseñanza desde una perspectiva piagetiana, desde hacía unos cuantos años cuando se inició la investigación, pero no en el campo de lectura y escritura, sino en el campo de matemática. Había una idea muy fuerte que era la de acercar la enseñanza al aprendizaje, o sea, la de entender mejor cómo se producían los procesos de aprendizaje de ciertos contenidos e intentar engarzar lo uno con lo otro. Cuando nosotros comenzamos el trabajo en el año 74, desde la universidad en extensión universitaria, lo primero que hicimos fue una encuesta a madres de niños repetidores y desertores. Y todos decían, todas las madres decían lo mismo, decían que en realidad el chico no dejaba la escuela porque hubiera tenido que ir a trabajar porque eran niños pequeños y podían trabajar en las horas que estaban fuera de la escuela, iban 4 horas a la escuela y no cambiaba mucho eso, pero que el problema era que fracasaban, y fracasaban en lectura y en escritura. Inclusive decían, bueno, si no sabe tanto de los números, igual puede pasar a segundo, pero si no sabe leer. Y lo que empezamos a encontrar sistemáticamente era que esos chicos que fracasaban en la escuela una y otra vez, eran chicos que estaban sabiendo lo que la escuela enseñaba. Es decir, todos esos chicos que repetían sabían perfectamente bien todas las letras, sabían perfectamente bien la relación con los sonidos y no podían leer ni escribir. Entonces, de alguna manera había allí una contradicción entre el resultado de lo que el niño lograba vinculado con la enseñanza que se le ofrecía. Entonces allí estaba claro que eso que la escuela estaba enseñando no les servía a algunos niños para aprender a leer y escribir. Y yo creo que no les servía a ninguno. Lo que pasa es que muchos otros tenían mucha información extraescolar que estos niños no tenían. Entonces, de alguna manera, estas investigaciones en su origen tuvieron que ver con la escuela también, tuvieron que ver con el fracaso escolar. Yo creo que además tenían que ver con preocupaciones profesionales de Emilia Ferreiro, que venía de Ginebra, que venía trabajando cuestiones psicolingüísticas y que tenía cierta aproximación a la construcción del lenguaje que le hacía repensar también la construcción del lenguaje escrito. Pero yo creo que un punto de partida fue la inoperancia de la enseñanza que la escuela suministraba con algunos niños que sabían, es decir, si se les tomaba lo que les habían enseñado, sabían, pero no podían leer ni escribir. Cuando ella inició la investigación tenía un fuerte doble interés. Por un lado epistemológico, que tenía que ver con ese chico activo intelectualmente, constructivo en relación con el conocimiento de diferentes objetos. ¿Qué pasaba con ese chico cuando se trataba de apropiarse de sistemas de representación? Y el lado, creo yo, teórico de la preocupación iba por ese lado. Pero al mismo tiempo era el problema más grave de fracaso escolar a nivel del sistema educativo.
Pero la situación acá era muy complicada, las cosas general ya las saben todos, acerca de antes del golpe del 76, las desapariciones con las 3A y López Rega y todo eso. Rolando se fue a Ginebra y cuando iba a regresar le dijeron que no regresara, que no regresara porque su vida corría peligro. Entonces luego se fue Emilia y nosotros seguimos un tiempo más con el equipo original, pero la situación estaba cada vez, las desapariciones eran cada vez más cercanas, desaparecía gente que uno conocía. Y después fue el cierre de la universidad y la cesantía de todos nosotros. Y me parece a mí que Emilia ya se había ido cuando se produjo esa situación, que fue la llegada, o sea, yo llegué a la facultad y la encontré cerrada, sin previo aviso, digamos, ¿no? Délia Lerner se exila na Venezuela, Ana Maria Kaufmann no México e Ana Teberoski em Barcelona, na Espanha. Emília se exila novamente na Suíça, onde leciona na Universidade de Genebra. Em 1979, muda-se para o México. Publica em coautoria com Ana Teberoski o livro Sistemas de Escritura en el Desarrollo del Niño. Este livro foi publicado no Brasil 7 anos depois, com o título Psicogênese da Língua Escrita. En realidad yo ya había empezado con un grupo en México, pero recién empezábamos y Emilia y Ana estaban haciendo los capítulos y nos los mandaban para intercambiar cosas.